Hola, Ana, es de Uruguay también. Ana, también de My Treat, bienvenida, Anita. Muchas gracias, Mónica. Sofía, de Uruguay, Sí, de bien, Uruguay. sí, me parecía. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Bienvenido. están? Radio de Colombia. De Colombia, bienvenido Colombia. Gracias. Estamos acá como en la Copa América, entonces. Casi, casi. Sí, qué bien. Ahí se fueron sumando también desde Puerto Rico. Qué bien. Buenas, Moni. Esa voz la conozco. Ujú. ¿Qué haces? Enriqueta, divina, de Uruguay y de Omeu. Bienvenida, Henry. Gracias. Hola, Olga, Moni. Olga Sánchez de Uruguay, mi mamá. Un abrazo. Buenas tardes, Moni. Buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Estoy viendo a Silvia de Miami, a Pamela de Miami, Hola, ¿cómo va? Natalia Gomenzoro de Uruguay, Rosana Sánchez de Uruguay. Qué lindo acá, todas las nacionalidades presentes. Muy bienvenidas. Recién Muchas abrimos gracias. la apertura, así que vamos a estar esperando unos minutitos que se vayan sumando antes de comenzar. Pero qué lindo verlas a todas y a todos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo andás? Muy bien, acá Qué- conectándome. Bueno, qué lindo verte, muy bienvenida. Acá hace frío, como verás. Estoy viendo eso. Mucho, Sí, 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 mucho. Uruguay, Uruguay fresquito. Y está Argentina helado supongo hoy, que sí. también. Sí, extrañando el calorcito. Tal cual. Ahí está Carlita también de Omeu de Uruguay. Moni. ¿Cómo andás, linda? Qué bien, trabajando al firme. Hola Buenísimo. Moni, te saluda Anabela. Hola, Anita, querida, amiga y compañera de Omeu. Ya aprovecho y Divino les estar voy acá. presentando. Gracias, Anita. Ya te tendremos con algún webinar de sustentabilidad. ¿Cómo no? A las órdenes. Claro. Ah, qué bien. Estamos acá leyendo los chats y les cuento que tenemos asistentes de, bueno, obviamente de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Puerto Rico, de Miami, Venezuela. Así que todo Latinoamérica acá presente, qué lindo. Lo vi, vos sabés que en la tele. Lo vi el otro día. Y algunos clientes ya me lo preguntaron. ¿Vos cómo Pero vas a si ver no, en el Bueno, ¿será que a ver, el gobierno está fiscal, ¿no? Por no? lo que pasó el año pasado. Pero Está previsto. Habría, Lucía, Estoy buscando no, a ver si sí, podemos silenciar los micrófonos. ahí está, a ver si vos podés silenciar ahí. Los silencio a todos. Ahora sí. Perfecto. ¿Están todos silenciados? Perfecto. Las esperamos. Ya estamos con 48 asistentes, esperamos un poquito, qué puntuales estuvieron todos estos latinoamericanos, impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, espectacular. Ahí se sigue sumando gente. Sí, esperamos un poquito más. Buenísimo, porque estamos bastante puntuales. Impecable. Espectacular. Sigue sumando gente. Muy bien.
A ver, iniciarlos. Perfecto. Bueno, muy bien. Sigue habiendo gente en sala de espera que los estoy agregando a todos. Buenísimo, ahí se siguen sumando. Sí, así es. Se siguen sumando. Tenemos un chat muy activo por lo visto. Muy bien. Bueno. No sé, Moni, ¿qué te parece? Siendo las 10, Sí, siendo el 07. sí, y tenemos 55 participantes, así que también por respeto a los que son puntuales, vamos a ir arrancando, si te parece. Exactamente. Bueno, agrego uno más que estaba justo en sala de espera y bueno, si les parece, damos inicio entonces a este webinar. Bueno, bienvenidos a todos de parte de Emprender América. Espero que estén teniendo una muy linda jornada. Vamos a dar comienzo al webinar a cargo de la doctora Mónica González sobre plataformas de privacidad, políticas de privacidad en plataformas digitales. Voy a hacer una breve introducción y ya le cedo la palabra a Mónica. La doctora Mónica González es socia de la firma Irrazábal y Asociados, liderando el área de seguridad de la información y protección de datos personales. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica de Uruguay, certificada en el Cornell University en protección de datos y políticas de privacidad, formada en Legal Tech y Transformación Digital de la Universidad Austral. Lidera también el Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio Uruguaya Americana. Integra el Comité Empresarial de la Mujer de la Cámara de Comercio Argentina Americana. Fue parte de la junta directiva anterior de la Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas de Uruguay, con sus siglas OMEU. Y es mentora también de esta organización OMEU. Todas las preguntas, 122, control de pestaña. Sala 122, control de pestaña. Bueno, eso no estaba... Parece que tengo un asistente con inteligencia artificial que me está dando una mano a mí también. Bueno, es mentora de OMEU y Sembrando. Así que bueno, con esto vamos a darle la palabra a la doctora Mónica González y al finalizar daremos un espacio para preguntas. Si tienen alguna duda durante la charla, pueden ir dejándolas Sala anotadas 122, y si no, control de las resolveremos pestaña. al final del webinar. ¿Les parece bien? Perfecto, Lu. Bueno, muchas gracias, Lu, por la presentación. Muy buenas tardes para todas y para todos. Una muy cálida bienvenida a toda la comunidad de Emprender América, a mis queridas compañeras y amigas de OMEU que están por allá por Uruguay, que ahí las estoy viendo, a la comunidad de amigos de Uruguay, de nuestros queridos hermanos argentinos, a todos los asistentes que nos están acompañando de todos estos países latinoamericanos que mencioné. Y bueno, estamos súper contentos con esta extraordinaria convocatoria que tuvimos hoy sobre este tema, para compartir sobre este tema que no hace otra cosa que reafirmar el interés y el compromiso por este tipo de temas para nuestros talentosos emprendedores. Así que bueno, una muy bienvenida para todos. Y relacionado con este tema que vamos a hablar hoy, es que se vienen los próximos webinars de Emprender América, que van a estar previstos para julio,
y les quiero contar que el 2 de julio habrá un webinar sobre automatización y el 17 de julio estará el ingeniero Reinaldo de la Fuente de Datasec hablando sobre las nuevas tendencias de la ciberseguridad. Les quiero contar que la idea de esta charla es que sea una charla totalmente práctica, que les sirva a ustedes como emprendedores para sus proyectos, para sus empresas, para las organizaciones, las instituciones públicas o privadas. Esto no va a ser una charla académica. La idea de esto es dispararles a ustedes el tema, crearles una alerta o un estado de conciencia para que cada uno desde el lugar que ocupe pueda hacer una mirada interna y un análisis de qué tan bien o qué tan mal está en su organización el tema de la protección de datos personales y a partir de allí trazar y trabajar en una hoja de ruta. A mí me gustaría empezar esta charla haciéndonos una pregunta que seguramente ustedes o se hicieron o se estarán haciendo y que es, ¿por qué es tan importante para los emprendedores conocer o saber sobre este tema de privacidad y datos personales? Y la respuesta es bien clara, ¿no? Porque sin duda todos sabemos que en la era digital ha crecido de una manera exponencial el volumen de datos que se recolectan y que se manejan por las empresas. Es decir, nos hemos enfrentado claramente a una transformación digital y natural de las empresas y eso lleva a que las empresas recolectan cada vez más datos, almacenan cada vez más datos, pero también en la medida en que las empresas recolectan y almacenan más datos, estos datos están cada día más y más expuestos a incidentes de ciberseguridad y a ciberataques. Basta con ver noticias de la prensa, como ustedes están viendo ahí en la PPT, para darse cuenta que claramente nadie puede escapar a este tema. Todos los días uno lee una noticia digital y aparece un nuevo ciberataque, una caída de acciones de una empresa por pérdida o fuga de datos, etcétera, etcétera. Entonces, sin lugar a dudas, este tema es importante para todo emprendimiento, para toda empresa, para saber qué tan alineados estamos con el marco legal y de cumplimiento y si realmente estamos en el camino correcto en cuanto a las políticas que estamos desarrollando en nuestras organizaciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son las tendencias legislativas? ¿Qué disponen las normas legales e internacionales en materia de privacidad y protección de datos personales? ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben, ustedes que la mayoría son empresarios o son emprendedores, saben más que yo que generalmente la empresa va detrás de las normas y no al revés. Nos encantaría que todos tuviéramos una cultura de seguridad y la información nata, pero lo cierto es que no, que la cultura nace en la medida en que la ley nos impone. Entonces, es bien importante conocer que este tema va de la mano del marco regulatorio y legal. Y las tendencias legislativas lo que demuestran es que desde hace unos años para acá, los estados, los países, han venido preocupándose por legislar y tomar iniciativas regulatorias en el tema. Entonces, me parece bien importante decirles esto por varias cosas. Primero, porque quiero que se queden con la idea de que no solo importa conocer la legislación local del país donde yo voy a tener mi empresa o mi emprendimiento. Hay que tener en el radar las legislaciones de los otros países. ¿Por qué? Porque cada día más los emprendimientos son globales. Los proyectos y sobre todo, ni que hablar, las plataformas digitales no conocen fronteras o no tienen fronteras claras. Cada día más van más allá de la frontera país. Entonces tenemos que saber que hay un reglamento general de protección de datos que rige para los residentes de la Unión Europea. Y tengo que saberlo porque si mi proyecto o mi emprendimiento está orientado a residentes de la Unión Europea, esa legislación va a impactar en mi proyecto. Si en cambio, si mi emprendimiento está orientado hacia usuarios o clientes de los Estados Unidos, entonces tengo que saber cómo regula Estados Unidos en materia de protección de datos.
A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos no tiene una legislación federal, es decir, no hay una legislación única que abarque todo el marco regulatorio a nivel país, sino que se hace más complejo porque hay que analizar estado por estado si hay una legislación o no, y en algunos casos hay que analizar qué tipo de datos trato o voy a tratar para ver si hay una legislación específica. Por ejemplo, para citar alguna, hay una regulación en California, que es la California Consumer Privacy Act, que es muy conocida y muy protectora de los derechos de los usuarios residentes en California, pero también Estados Unidos tiene una regulación muy robusta en materia de datos de la salud y en materia de menores en línea. Entonces, por eso es importante que cuando uno va a trabajar en un proyecto o en una empresa, conozca la legislación global. Ni que hablar que Uruguay tiene su ley de protección de datos personales, también muy robusta y basada e inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. También Argentina tiene su ley de protección de datos, como lo tiene también Perú, Colombia, Chile, Brasil. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué disponen estas regulaciones? ¿Qué disponen estas legislaciones respecto de la protección de datos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, emprendedores, nosotros, empresarios? ¿Qué tenemos que conocer respecto a estas legislaciones? En términos generales, estas legislaciones lo que hacen es, algunas de ellas, como el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, y la legislación uruguaya, elevan el derecho a la privacidad y la protección de datos personales al nivel de un derecho humano fundamental. Eso es bien importante, porque imagínense en qué nivel de derechos lo ubican, ¿no? Pero en términos generales, las normas, las legislaciones de los países, lo que hacen a través de estas normas es promover la transparencia y la responsabilidad en el manejo de la información. Lo que se pretende es asegurar buenas prácticas y medidas de protección de los datos personales, que de alguna manera se cumpla con los estándares legales y con los estándares éticos. Estas normas también les confieren determinados derechos que vamos a estar viendo a los titulares de los datos. Esto es muy importante, pensar en los derechos de los titulares de los datos. Y a través de estas normas se obligan a los responsables de los datos, es decir, a los que recolectan esos datos y tratan esos datos, a utilizar ciertas medidas de protección de datos, a recabar el consentimiento de los titulares de los datos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y la pregunta que se nos viene enseguida es, ¿y qué pasa cuando no se cumple con lo previsto por estas normas? ¿Qué le pasa a esta empresa o a este emprendimiento, a esta organización, a esta institución pública o privada que no cumple con la normativa que tiene que cumplir? Y bueno, todos lo hemos visto, porque como hemos comentado, está en la prensa. Sufre una pérdida reputacional impresionante, una pérdida de confianza de los usuarios y de las terceras partes, reciben sanciones económicas importantísimas y en algunas legislaciones se prevé incluso lo que se llama la suspensión o bloqueo de las bases de datos, cosa que sucede, por ejemplo, en Uruguay. Una de las medidas sancionatorias que puede tomar el organismo de control en Uruguay es el bloqueo o la suspensión de la base de datos, es decir, decirte no podés usar por un tiempo o no podés usar más esta base de datos. Imagínense ustedes, por ejemplo, para lo que sería una plataforma digital, no poder usar una base de datos, ¿no? Siendo hoy la relevancia que tiene una base de datos para una empresa, ¿no? Entonces, bien, además de tener en cuenta que todo esto lo hacemos porque están obligados por ley a hacerlo, eso, punto número uno, y quiero que lo sepan, que tomen conciencia de eso, pero además, fíjense ustedes que cada vez más se da, y sobre todo en nuestros países, que hay un hub de tecnología importante, que se generan empresas de tecnología, empresas de base de tecnología, que después se venden, que después entra un socio, que después entra un fondo de inversión en el juego. Y cuando pasa cualquiera de esos escenarios, se va a hacer una due diligence. Y en esa due diligence
desde el punto de vista profesional, nosotros analizamos en esa empresa el nivel de cumplimiento en datos personales. Y a nosotros nos pasa todos los días. Nosotros, en nuestra firma de profesionales, trabajamos en due diligence, de seguridad de la información y datos personales, y determinamos que muchas empresas no tienen cultura o no tienen el nivel de cumplimiento que deberían tener en materia de protección de datos personales, o que les va a exigir el fondo de inversión o el nuevo comprador. Entonces, también por ese lado se hace importante ir llevando una especie de auditoría interna de dónde y cómo estoy parado. Incluso, yendo más lejos o más cerca, en realidad, muchas veces se nos da también que un cliente genera un cierre de un contrato, de un proyecto, por ejemplo, para Estados Unidos, de un servicio, de un software factory as a service, lo que sea, y en este caso, el cliente, que sería una empresa de Estados Unidos, le va a exigir también el cumplimiento de ciertas medidas de protección de datos. Incluso en algunos casos le va a exigir haberse certificado en normas de seguridad de protección de datos. Entonces, como pueden ir viendo por ahí, se hace importante tener en cuenta todo esto. Muy bien, dicho esto, entonces vamos ahora a entrar a definir, para que ustedes puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de privacidad y datos personales, ¿no? Porque hablamos todo el tiempo, está esto en privacidad y datos personales, y por ahí ustedes no entienden bien de qué trata esto, privacidad, datos personales, datos sensibles, ¿qué son estos conceptos? Bueno, la privacidad se refiere al derecho de los individuos a mantener el control sobre su información personal. Refiere a su esfera interna, a su esfera íntima, es decir, yo soy el que decido cuándo y qué de mi información personal va a ser compartida con otros. Y esa es mi esfera íntima, esa es mi esfera privada, esa es mi privacidad. En cambio, datos personales refieren a datos o información que tiene que ver con identificar a una persona, como puede ser el caso del nombre y el apellido, un dato claro que identifica a una persona, o que combinando varios datos personales hacen identificable a una persona. Como por ejemplo, si yo combino dirección, género, edad, rasgos físicos, empleo, etcétera, bueno, puedo identificar a una persona. Entonces, dato personal es todo dato que identifica a una persona o la hace identificable. Por eso es que muchos clientes dicen, no, pero yo no manejo datos personales. Pero como tú no manejas o recolectás o almacenás un correo electrónico, sí, bueno, eso es un dato personal. ¿No recolectás un teléfono? Sí, bueno, eso también es un dato personal. Nombre, dirección, identificación, por supuesto, una cédula, un DNI, un ID, datos biométricos, como puede ser la huella dactilar o el reconocimiento facial. Cualquiera de esos datos son personales y, como ustedes pueden ver, cualquier plataforma de e-commerce de la que usamos nosotros a diario almacena y recolecta un volumen importante de datos personales. Y el último concepto que les quiero compartir es el de los datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles de lo que tanto se habla? Los datos sensibles son información personal que por su naturaleza o por su sensibilidad revelan información muy íntima y privada de las personas. Y por eso las legislaciones exigen otra capa de protección, exigen medidas de protección adicionales. ¿Para qué? Para asegurar justamente que esos datos sensibles no sean divulgados, no sean utilizados de manera indebida, porque de lo contrario van a generar un daño mucho mayor. ¿Cuáles son los datos sensibles? Ejemplos de datos sensibles, por ejemplo, son los de origen étnico-racial, las convicciones religiosas o filosóficas, los datos de salud, imagínense, información sobre el estado físico o mental de una persona, el historial médico, los tratamientos recibidos, los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona. Esos son ejemplos de datos sensibles. Entonces, bien,
ahí ya tenemos un poco, entramos en tema, ya tienen una idea de lo que es privacidad, datos personales, datos sensibles. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en esto que hemos de llamar datos personales en plataformas digitales con foco en e-commerce. Ustedes saben, porque todos conocemos las plataformas digitales, que a través de las plataformas digitales se recopilan una serie de datos. ¿Y cómo lo hacen esas plataformas digitales? Todos los hemos visto. A través de formularios. Hay formularios que son de recolección de datos personales que se utilizan normalmente para procesos de transacciones de compra-venta. Hay otros formularios que son de suscripción a boletines de newsletter, otros que son a suscripción de promociones, otros de opiniones y comentarios, pero en definitiva todos recogen datos personales. Y entonces, en ese tipo de formulario se recolectan, se tratan y se almacenan datos personales como los que hemos venido mencionando, como nombre, domicilio, correo, en algunos casos, si se trata de e-commerce, datos para transacciones de compra y entrega, como puede ser datos de una tarjeta de crédito, como puede ser un domicilio de entrega de producto. Algunas plataformas de e-commerce trabajan con una pasarela de pagos. La pasarela de pagos es el que actúa como intermediario entre el cliente y el negocio. Entonces, en ese caso, esa pasarela de pagos es la que recibe los datos de las tarjetas de crédito. Algunas plataformas digitales utilizan cookies, que ustedes las han visto, porque cuando estamos con el celular, con el navegador, nos aparecen la aceptación o rechazo de las cookies. Estas cookies son pequeños archivos que se almacenan en el navegador del usuario para recopilar y recordar información y preferencias. Vieron que a muchos nos ha pasado que de repente estamos organizando un viaje, estamos haciendo una búsqueda de lugares, de dónde quedarnos, de qué visitar, y al otro día nos aparece una cantidad de ofertas y decimos, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo sabe el celular todo lo que estoy queriendo hacer? Bueno, no está engualichado el celular. El celular lo que tiene es esas cookies que lo que están haciendo es captar información de nuestros gustos y nuestras preferencias y nuestras páginas visitadas. Entonces, bueno, tenemos ese formulario de captación de datos personales y enseguida que tenemos un canal o una herramienta en una plataforma digital por medio de la cual recolectamos datos personales, nos viene, por lo menos a los abogados, nos viene enseguida el ataque y a la mente nos ponemos a pensar cómo está obteniendo esta plataforma el consentimiento del titular del dato, que tiene que ser libre y que tiene que ser inequívoco. Y ahí es que adquiere un rol importantísimo el tema de las políticas de privacidad. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué? Porque yo para contar con el consentimiento del titular, y eso es lo que hoy quiero que se lleven también, para contar con el consentimiento del titular, yo necesito informarle de una manera clara y específica una cantidad de aspectos que vamos a ir viendo ahora a través de lo que es la política de privacidad. Pero sin información clara y precisa, no hay consentimiento libre e inequívoco como la ley, como cualquiera de las leyes lo requiere. Por eso es bien importante cuando nosotros miramos en la interna de nuestra organización, miramos nuestras políticas de privacidad, si las tenemos o si las vamos a construir, y pensar qué tan bien y qué tan claro y qué tan genuino yo estoy informando al usuario sobre esos datos. Entonces, para entrar en el tema de las políticas de privacidad, primero que nada, quiero explicarles brevemente qué es una política de privacidad, porque quizás todos las hemos visto en el celular, pero quizás no tenemos tan claro qué es. Una política de privacidad es un documento en el cual se describe cómo tu empresa o tu organización recolecta, utiliza
almacena y protege los datos personales de usuarios y clientes. Vieron que en este caso yo les estoy mencionando los usuarios y clientes, pero en realidad nosotros trabajamos las políticas de privacidad también en la interna con nuestros colaboradores y también en la externa con las terceras partes, proveedores y cadenas de suministros. En este caso en concreto, en esta charla, nos vamos a limitar a usuarios y clientes, pero quiero que también sepan que se trabajan esas otras políticas con esos otros actores. Entonces, las políticas de... ¿Estoy bien ahí? Sí. Las políticas de privacidad son esos documentos en los que regulamos todo eso, en los que le informamos al usuario y al cliente todo eso. Es decir, le vamos a dar la información de qué datos personales recolectamos, para qué los vamos a usar, qué medidas de seguridad de protección de datos vamos a implementar para su protección, qué derechos tiene el usuario con respecto a sus propios datos, etcétera, etcétera. En esas políticas de privacidad también tenemos que comunicar si compartimos o no esos datos con terceros, si hacemos o no transferencias internacionales de datos, si van a la nube, si van a tal país o al otro, etcétera, etcétera. Entonces, bien, ustedes se preguntarán ahora cómo trabajar en la privacidad desde el inicio del emprendimiento, porque eso es lo ideal y eso es lo que las legislaciones nos exigen. Es por eso que acá aparece el concepto de privacidad por diseño. La privacidad por diseño, que es un concepto que aparece en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y aparece en la legislación uruguaya y en muchas otras, es un concepto bien importante porque lo que hace es obliga a las organizaciones y a las empresas a abordar el tema de privacidad desde el comienzo del tratamiento de los datos. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a pensar, voy a trabajar en un proyecto, en una nueva unidad de negocios o en una empresa, desde ese momento, desde el momento cero, voy a pensar cómo impacta este proyecto en los datos personales que va a exigir que se recolecten. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace poco nos contactaron por un proyecto de Argentina, era un proyecto de inteligencia artificial que tenía que ver con nutrición. Por lo tanto, allí se involucraban una cantidad de datos personales que tenían que ver con la salud, nada más y nada menos. Y ese proyecto no se iba a quedar limitado a Argentina, iba a expandirse a los Estados Unidos también. Entonces, correctamente, estos emprendedores que estaban trabajando en este proyecto se sentaron a pensar, bueno, ¿y cómo impacta mi proyecto en los datos personales? ¿Qué legislación tengo que tener en cuenta para cumplir con la regulación de los datos personales? Entonces, eso es la privacidad por diseño, es decir, mantenernos en un estado de conciencia y de alerta que nos hace pensar antes de arrancar cómo juegan los datos personales y la legislación local e internacional. Y me tengo que asesorar y empezar a construir una política de privacidad desde ese momento. ¿Por qué? Porque el objetivo de la privacidad por diseño es que la protección de los datos personales no sea una medida que se adopte después, sino que sea una medida que se considere desde el inicio del tratamiento de los datos personales. Por supuesto que esto va para los nuevos emprendimientos y no significa que para los que ya están en curso, para las empresas que ya están en carrera o los emprendimientos que ya están en carrera y no lo consideraron, que no lo puedan hacer. Por supuesto que sí, se hace todo el tiempo y nunca es tarde, pero sin lugar a dudas que es mucho más conveniente empezar a pensarlo desde el día cero, ¿no? Otra cosa que me parece súper interesante compartirles, práctico, además, es que la importancia de diseñar e implementar una política de privacidad que se adapte a tu industria y a tu negocio. Nosotros vemos muchas veces
cuando los clientes nos piden que revisemos sus políticas de privacidad, vemos muchas veces que las políticas que tienen no se corresponden ni con la industria ni con el negocio. Es decir, ustedes imagínense unas políticas de privacidad de tiendas Zara, por ejemplo, que venden en salones y que venden por e-commerce y que es una empresa global, para una empresa de inteligencia artificial, por ejemplo. Que queda absolutamente claro que no va. Entonces, por eso es bien importante, porque muchas veces en esto de la política de privacidad se copia una a la otra, pero se nota claramente que después que no es una política de privacidad genuina. Y entonces cuando hay un problema, cuando hay una denuncia de un usuario, cuando haya una fuga de datos o cualquier problema, se les va a ir a analizar por el organismo contralor cómo estaban trabajando el tema de las políticas. Bueno, muy bien, ¿vamos bien por ahí? ¿Todos bien? Bueno, no me pueden hablar porque están muteados, pero cualquier cosa me hacen dedito para arriba. Sí, Mónica, estamos muy bien. Seguimos agregando gente mientras. Bien, buenísimo, excelente. Entonces, ahora vamos a pasar a conversar un poco y a ir concretando sobre esto de las políticas de privacidad y las plataformas digitales, tips o recomendaciones para diseñar una política de privacidad efectiva. Y acá vuelvo un poco a lo que les decía al principio, que quiero que se lleven hoy. Lo primero y lo más importante de diseñar una política de privacidad efectiva, eficiente y genuina es que se ponga en el foco al usuario, al cliente, y no a la empresa. Muchas veces cuando revisamos o trabajamos en políticas de privacidad, nos toca ver que las políticas tienen que ver, las empresas trabajaron en unas políticas que tienen que ver con todo lo que no me hago responsable. No soy responsable de esto, no soy responsable de lo otro, y eso es estar de la vereda de enfrente, porque la ley nos hace responsable de todo y le da derechos al usuario y al cliente. Entonces, la ley pone de cargo del que recolecta y trata los datos la responsabilidad y pone de cargo del usuario y del cliente los derechos. Entonces, para elaborar una política genuina y que me sirva de verdad, tengo que poner en el centro al usuario, no a la empresa. Eso me parece súper importante para ustedes, porque si tienen en cuenta eso, van a saber trabajar bien en una buena política de privacidad. Entonces, vamos por el tip número 1. Una buena comunicación transparente y clara. ¿Qué quiere decir esto en las políticas de privacidad? Que cuando voy a trabajar en el diseño de una política de privacidad, tengo que pensar en qué es lo que voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Yo tengo que hacer una comunicación clara y transparente y que se entienda por todo el mundo. Ustedes les debe haber pasado que uno cuando está en el navegador y tiene que aceptar las políticas de privacidad de repente para seguir navegando, y las políticas de privacidad que uno agarra son con unas letras chiquitititas, son eternas porque muchas son globales, entonces tienen que incluir de todo, y no se entiende nada. Bueno, eso es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos y lo que quiere la legislación es que las políticas sean claras. Menos es más, no tenemos por qué poner tanta cosa. Tenemos que regular lo que nos piden, lo importante, informar lo que nos piden, lo importante. Hay unos amigos argentinos que están trabajando en un proyecto de inteligencia artificial y que nos dicen, esto lo tiene que entender Doña Rosa. Y a mí me encanta esa premisa, porque acá también nosotros tenemos que entender que las políticas que elaboremos, que trabajemos, que implementemos, las tiene que entender Doña Rosa. Es decir, todo el mundo tiene que entenderlas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser claros? ¿Qué es lo que tenemos que informar en esa política? Tenemos que informar qué tipo de información recolecta tu empresa. Tu empresa recolecta datos personales como correo electrónico, teléfono y nombre. Ok, entonces tenemos que informar que tu empresa recolecta datos personales
como correo electrónico, teléfono y nombre. ¿Tu empresa permite navegar sin proporcionar datos personales? Entonces vamos a informar que se puede navegar sin proporcionar datos personales. Pero todo lo vamos a informar. Y claramente, el concepto de minimización de datos. Solo vamos a recopilar lo que sea necesario para la finalidad que lo estoy recopilando. Este concepto es súper importante en la legislación de todos los países y en la de Uruguay, que está basada en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, ni que hablar. Y este concepto de minimización de datos tiene que ver con qué? Con que yo solo tengo que recoger los datos que necesito para esa finalidad. Y yo me hago esta reflexión o esta pregunta. Si yo soy responsable por todos y cada uno de los datos que tengo, ¿para qué voy a tener más datos de lo que necesito? Entonces, este es un claro ejemplo de que más es menos. No necesitamos más datos de los que vamos a utilizar. Tengo que ser clara en el uso y la finalidad de los datos. Yo tengo que explicarle a mi usuario, a mi cliente, que los datos que él me está dando los voy a usar para tal cosa. Por ejemplo, para marketing, para el procesamiento de su compra, para registrarse en nuestra base de datos y recibir información de eventos, para promociones, lo que sea, pero lo tengo que informar. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque recuerden que como yo tengo que contar con el consentimiento del titular del dato, y el consentimiento se limita a la finalidad. Entonces, si el titular del dato me dio consentimiento para una cosa, pero no para otra, voy a estar fuera de la ley. Tengo que informarle también si sus datos van a ser compartidos o no con terceros. ¿Y a qué voy con esto? La mayoría de las empresas hoy por hoy trabajamos con terceras partes, con proveedores, con cadena de servicio, con cadena de suministros, con pasarelas de pago, con marketing. Bueno, ok, también tengo que informarle al usuario y al cliente si voy a compartir o no sus datos con terceras partes. Esto a veces puede ir cambiando porque de repente a mí me ha pasado que cuando elaboro políticas de privacidad no se comparte la información con terceros, pero al año siguiente, cuando hacemos la revisión, sí ya se comparte. Por eso también es importante ir revisando las políticas y haciendo los ajustes. También tengo que informar y advertir si utilizo cookies y para qué se utilizan. Tengo que informar también qué derechos tienen los usuarios y por eso acá es importante si yo tengo dentro de mis usuarios un público de residente de la Unión Europea, porque el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea le confiere al titular del dato más derechos. La ley uruguaya también confiere un montón de derechos a los usuarios y titulares de los datos, como acceder, rectificar, eliminar sus datos, etcétera. De hecho, incluso la legislación uruguaya prevé un plazo para proporcionar los datos que el titular pida. ¿Qué voy a informar también? Voy a informar sobre medidas de seguridad, qué medidas de seguridad estoy tomando para la protección de sus datos. Tengo que informar también cuál es el contacto del responsable. ¿Por qué? Porque a través de ese contacto el titular de datos puede ejercer sus derechos. Tengo que informar claramente y pedir y registrar el consentimiento de los titulares de los datos. Esto es algo que se pide en todas las legislaciones. Entonces, es bien importante que nos aseguremos que el consentimiento lo tengo explícito, registrado y que las legislaciones ponen de cargo de las empresas el probar que el consentimiento estaba registrado. Muy bien, ahora vamos al segundo tips de las protecciones de las privacidad, de las políticas de privacidad, perdón, que es el cumplimiento legal. Como ya les adelanté, acá hay que tener en cuenta, según mi emprendimiento, mi proyecto, mi organización, qué datos estoy tomando y de qué países, cuál es mi público. Entonces, además de la legislación local, tengo que tomar en cuenta esas otras legislaciones en las que puede impactar el tratamiento de datos, como puede ser la de la Unión Europea, como puede ser la de Estados Unidos, etcétera, etcétera.
El tercer tip ya está relacionado con la seguridad y la protección de datos. En este sentido, la mayoría de las legislaciones lo que establecen es que las empresas están obligadas a tomar medidas de protección de datos. ¿Y qué tipo de medidas? Y las medidas que se prevén son las que se conocen como medidas técnicas y organizativas. Ejemplos de medidas técnicas ustedes conocen, por ejemplo, la autenticación, el doble factor de autenticación, antivirus, tener antivirus robustos. Ustedes saben que muchos de los ataques maliciosos entran por falta de buenos antivirus en los equipos. El cifrado de datos, el acceso restringido. Nosotros nos ha pasado de hacer auditorías en organizaciones y ver cómo no está restringido el acceso a la información en las distintas áreas. Entonces, eso es bien importante. Yo solo le doy acceso a la información según la finalidad de que tenga esa información en esa área particular de la empresa. Es decir, solo al personal autorizado. Ejemplo de medidas organizativas. Bueno, una de las medidas organizativas muy más que importantes es la formación y la concientización de los equipos de colaboradores, de los equipos de trabajo. Trabajar con nuestro equipo, con nuestro personal en la concientización y la formación es crucial. Y es crucial porque sin compromiso y sin conocimiento de nuestro equipo de la protección de datos personales, no hay seguridad posible. Otra de las medidas organizativas que cada vez impacta más y se exige más en materia de protección de datos son las que se llaman las evaluaciones de impacto. Incluso en algunos casos, en algunas hipótesis son obligatorias y que lo que hacen es determinar el nivel de riesgo y exposición de que va a tener ese tratamiento de datos. Medidas como contar con un plan de respuestas a incidentes. Importantísimo contar con convenios de confidencialidad con los colaboradores, como les decía hoy, los NDA, contar con cláusulas de protección de datos personales con terceras partes, con proveedores, exigirles que ellos tengan dentro de su organización también medidas de seguridad y medidas técnicas y organizativas. Como les comentaba hoy, hay muchos casos de incidentes o de ciberataques, incluso no se dieron solo por debilidades del propio responsable, sino que a veces se dan por debilidades o vulnerabilidades de un tercero, de una tercera parte con la que se comparte la información. Y por último, quiero mencionar esta medida que me parece, esta medida organizativa que me parece muy importante, que es la figura del delegado de protección de datos, que está en varias de las legislaciones y que tiene que ver con una figura que asume un rol muy importante en las empresas, que es la de asesorar e informar a las organizaciones y a los empleados sobre las obligaciones en materia de protección de datos y de cumplimiento. Cuarto tip, notificaciones y actualizaciones. Como les comentaba hoy más adelante, es importante ir actualizando las políticas de privacidad porque va cambiando la forma en la que va trabajando la empresa. Hoy recolectaba solo correo y celular, pero mañana recolecta otra información. Hoy no la compartía con terceros, pero mañana sí. La comparte porque contrató una empresa de marketing o hizo un convenio de marketing para hacer eventos, etcétera, etcétera. Y notificaciones porque ustedes saben que la mayoría de las legislaciones obligan a notificar a los organismos de contralor de los incidentes y además a notificar a los usuarios afectados para que puedan contener y mitigar el riesgo de las filtraciones de datos. Quinto tip, educación y apoyo al usuario. Esto lo hemos venido viendo, tiene que ver con la concientización y la formación, proporcionando recursos, digamos, de formación, de educativos sobre la importancia de la privacidad.
tanto al equipo como al usuario. A ver si tengo unos minutitos para mencionar. Bueno, en 2 minutitos les voy a mencionar solamente estos casos como para que ustedes tengan en mente la envergadura de cómo impacta a veces en las empresas este tipo de incidentes. Entonces, les voy a mencionar el caso de MetaFacebook, por ejemplo, que en el 2022 recibió una multa de 265 millones de euros en Europa por no tomar medidas adecuadas y haber expuesto datos de más de 500 millones de usuarios. El caso de Uber del 2018, que le impusieron una multa de 148 millones de dólares por ocultar filtración de datos que expuso a 57 millones de cuentas. Un caso muy sonado en materia de e-commerce que afectó a eBay, una de las mayores plataformas de comercio electrónico, que afectó a 145 millones de usuarios. El Target en Estados Unidos, que afectó a 110 millones de clientes. Bueno, eso solo para mencionarles algunos casos significativos y relevantes. Ya estamos en hora, así les puedo dejar un poquito de tiempo. Entonces, nada, recomendaciones o conclusiones finales. Esto quiero que se lleven hoy de esta charla, que para trabajar la privacidad desde el diseño, es decir, desde el momento que estoy pensando en mi emprendimiento o en mi nueva unidad de negocios, abordar el tema de la privacidad y de los datos personales, diseñar una política que abarque todos estos bullets que fuimos viendo. Les propongo hacer el seguimiento y la revisión periódica de la política de privacidad y trabajar en concientizar al equipo. Yo creo que una de las claves es esa, porque sin conciencia de equipo no hay seguridad posible. Entonces, nada, poner en el centro al usuario, poner en el centro al cliente y, como digo siempre, la confianza la construimos entre todos. Muchísimas gracias, encantada de estar acá hoy con esta convocatoria divina y quedo atenta por si tienen alguna pregunta para hacer, alguna duda o algún comentario. Ahí está el amigo Javier Vinelli levantando la mano. A Sí, ver, hola. ¿sí? ¿Qué tal, Mónica? Hola Javi, ¿cómo andás, querido? Muy bien. Un poco para presentar de dónde viene la consulta. Javier Vinelli de Uruguay. Trabajo en una empresa financiera y hace años nos estamos dedicando a la parte de desarrollo en la parte transaccional, ¿verdad? Y de eventualmente de e-commerce. Felicitar a ustedes en esto que están presentando. Es un tema muy actual y vigente, que sin duda lo tenemos muy presente en todo tiempo y que de seguro estaremos trabajando en un futuro con ustedes para avanzar y abordar estos temas. Comentar que los reguladores, ya saben que los reguladores en Uruguay son muy exigentes al momento de aprobar cualquier tipo de desarrollo y más esto que has tratado de los que hacen a la parte de innovación, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, la interrogante es si los reguladores están trabajando como dato personal a regular más que nada, ¿no? De cara a la parte transaccional y de e-commerce, como veníamos hablando, el dato de la huella digital y el iris del ojo. No sé si estoy muteada o no. No. Sí, bueno, gracias Javier, primero que nada por tu aporte. Sí, claro, como tú bien decís, nuestro organismo de control, que es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, eh, tiene controles bastante severos, bastante robustos, y en materia de datos biométricos, sí se considera un dato sensible, por lo tanto, se requiere allí una evaluación de impactos para determinar
los posibles riesgos y mitigar los mismos con un plan de prevención y de acción. Así que sí, hay legislación específica y hay resoluciones del organismo regulador en ese sentido, que incluso después podemos compartir puntualmente. Pero sí, Genial, muchas gracias, Mónica. gracias a vos. Lucía, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Sí, acá dentro del chat encontré algunas preguntas. Andrea dice, por favor, Mónica, ¿podés decirnos cuál es la startup de nutrición con inteligencia artificial que mencionabas? No, no, justamente, como estamos en una charla de privacidad, no, Claro. no puedo, la verdad que no puedo, pero sí, no sé por dónde viene la pregunta, pero cualquier cosa que me contacte, capaz que esta persona también tiene un proyecto similar y quiere hacer alguna pregunta puntual, está mi correo de contacto acá lo estoy viendo en pantalla, ¿no? Así que con gusto me puede contactar. Bueno, muy bien. Después teníamos otra pregunta de Laura. La Unión Europea tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Requiere del empleo de delegados de protección de datos. ¿En dónde se sigue o cursa dicha certificación? Busqué tanto en Argentina como en la Unión Europea y no encontré un curso con titulación válida. Bueno. Mira, específicamente para la Unión Europea, no sé si te exigirán una certificación, si te darán una certificación puntual, pero te cuento la experiencia que tengo en Uruguay y que creo que debe ser bastante extrapolable a la Unión Europea. En realidad, lo que las normas exigen en la figura o en el rol del delegado de protección de datos es que tengan cierta formación en materia legal, en lo que es datos personales, privacidad y protección de datos, y en materia de experiencia. Por ejemplo, yo soy formada como delegado de protección de datos, pero porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero además en la unidad reguladora de control de datos personales, que es el organismo de control en Uruguay, hice un curso que lo da la propia unidad. No es abierto a todo el mundo, pero bueno, lo hice, al igual que Natalia Gomenzoro, que está acá también presente, y ahí, bueno, nos dan un certificado que dice que somos delegados. Pero en realidad no es que precisemos ese certificado, porque si una persona tiene la capacidad, la experiencia y los antecedentes para ser delegado, puede serlo. En Uruguay es el organismo de control el que te va a aceptar tus credenciales para postularte como delegado. Y yo pienso que no lo tengo tan claro en la Unión Europea, pero pienso que debe ser por lo mismo, es decir, por un background. ¿Ok? Bueno, muy bien. Creo que ahí Damiana está Sí, levantando la mano. bienvenido, Damián. Hola, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto. Gusto. Te pregunto, pues yo hago una aplicación de inteligencia artificial para todo lo que es procesamiento de contratos y en general trabajo con entidades financieras. Yo vendría a ser un proveedor de ese procesamiento de contratos, manejo información sensible y una de las trabas que tenemos al tratar de hacer el onboarding con una nueva entidad financiera es la parte de que se empiezan a preocupar por la privacidad de los datos, valga la redundancia, y cómo viaja esa información a OpenAI, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde vimos que se empieza a trabar es cuando, como es bastante nuevo, todo lo que es inteligencia artificial y todo el procesamiento de datos, por lo que vemos, OpenAI está certificado con SOC 2, o sea que toda la información y, digamos, la vulnerabilidad de esos datos, en teoría,
está bien resguardada. Por otro lado, firmamos un acuerdo que lo hace OpenAI vos declarás que vas a trabajar con datos sensibles a través de la API y ellos te aseguran de alguna manera que no van a usar esa información para alimentar sus motores o para procesarla posteriormente, pero después hay como un gris que queda en los servidores de OpenAI durante 30 días por si hay un tema de lavado de dinero, cosas por el estilo, y ahí es donde se empieza a empantanar todo. Entonces, si tenés a alguien de legales del otro lado, te empiezan a decir, che, pero yo no quiero que guardes nada porque, no sé, por ejemplo, son constituciones de empresas que son datos totalmente privados y no serían públicos. ¿Hay alguna, por ahí la pregunta, planteado el escenario, ¿no? ¿Hay alguna alternativa ahí a algún acuerdo, no sé, con OpenAI o si han trabajado en algún momento con estos grandes motores de procesamiento como para tener algún NDA o algo por el estilo que te permita sellar una política de privacidad con ellos? O sea, uno le está pasando datos, vos decís, vos no lo tenés que usar para nada, yo quiero que me des la respuesta, pero no sé si fue clara la pregunta. Claro, sí, ahí, o sea, tiene muchas aristas y creo que amerita algo un poco más personalizado. Ahí Bien, está mi correo de contacto, pero bien, creo que hay varios temas, ¿no? Está el tema de si se informan a los clientes que usan ese tipo de proveedor. Creo que después está, bueno, qué medidas y qué tan robustas son las medidas o acuerdos de privacidad y protección de los datos de la otra parte. Y de hecho, nosotros sí hemos trabajado y muchas veces se estipula incluso en los contratos la posibilidad de que una de las empresas haga auditoría periódica sobre la seguridad de la otra. Ese es un recurso que se utiliza mucho en todo lo que es financiero, por ejemplo, en todo lo que ok, implica la plaza financiera. Entonces yo bien, te habilito a que vos me audites y veas cómo me estoy comportando en este sentido en materia de protección de los datos. Porque yo con los acuerdos te prometo, yo me obligo a que todos mis funcionarios van a tener convenio de confidencialidad, a que todos mis funcionarios van a utilizar doble factor, a bien. que, ¿me explico? Sí, Pero de ahí a que se cumpla, entonces, pero me parece que por lo vasto, quizás lo podemos ver en una más personal. ok, ok, Ahí te queda perfecto. mi contacto, con mucho gusto. Mil gracias, Mónica. No, por favor. Bueno, espectacular. Bueno, muy bien. Si te parece, hago una más. Hola Mónica, de parte de Pablo, dice, hola Mónica, ¿cómo se debería reflejar en la política de protección de datos cuando las fuentes de la información que se procesa y se presenta son obtenidos de diferentes sitios web de otras empresas? Bueno, no sé de qué país me habla, estaría bueno saberlo, pero por ejemplo, ese es todo un tema, porque si fuera de Uruguay, por ejemplo, por lo que sé, em, la unidad de control de datos personales no limita las fuentes a que sean públicas. Entonces, en teoría, vos no podrías estar colgando datos de fuentes que no sean públicas. Y públicas no es que todo el mundo las pueda conocer, ¿no? Es que sean validadas por el organismo como públicas, como puede ser un diario oficial, por ejemplo. Pero en todo caso, no sé de qué país es, De entonces puede ser diferente. ahí ¿Qué justo tal, respondió de Mónica? Argentina. Sí, perdón. Sí, soy de Argentina. Ah, ¿qué tal, ¿Qué Pablo? tal, Mónica? Encantada. Igualmente. Bueno, no tengo claro en Argentina el organismo regulador qué consideraciones tendrá puntualmente de ese tema, pero si fuera que lo permite, si fuera que está permitido, que lo podríamos ver, ahí tenés mi correo de contacto, lo podemos ver, si fuera que lo permite, claramente que hay que informarlo en las políticas de privacidad de una manera súper clara y ver cómo, de alguna manera, delimitas la responsabilidad, ¿no? Bien. Este, Bueno, pero sí, es algo bien interesante.
Dale, seguramente te voy a estar contactando entonces para profundizar un poco sobre este tema. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, divino, este público me encantó, súper activo. Vamos cerrando, ¿no, Lu? Sí, ¿O sí, tenés sí. más preguntas? Creo que tenía una más. Dice Carlos Gauna. La pregunta de recién sobre biometría, seguramente cuando se habló de biometría en su momento, tiene que ver con la ratificación del convenio 108 más o plus. El convenio 108, que es un convenio internacional, yo la verdad que no recuerdo exactamente si tiene que ver con la biometría. En el caso de Uruguay, el organismo de control va como sacando regulaciones específicas, resoluciones en los temas nuevos que van abordando y van saliendo. Yo creo que el convenio me parece que tiene más que ver con inteligencia artificial, pero en todo caso me puede escribir al correo que con mucho gusto lo analizamos. Bueno, en ese caso entonces habríamos respondido todas las preguntas y bueno, podemos dar ya por finalizado entonces el webinar de hoy. Les menciono simplemente que van a estar recibiendo una encuesta dentro de las próximas horas a su correo electrónico a todos los participantes. Y bueno, si querés ya podemos cerrar, Mónica. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Emprender América por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron hoy para estar acá conociendo de estos temas. Y bueno, seguimos adelante. Un abrazo para todos.